Existe un mercado financiero del que probablemente nunca has escuchado hablar. Un mercado tan inmenso que supera 6 veces el valor de toda la economía mundial. Un mercado que casi destruyó la civilización tal como la conocemos en 2008, y que desde entonces no solo no ha sido controlado, sino que ha crecido de forma exponencial. Estamos hablando del mercado de derivados financieros, 600 trillones de dólares en contratos que muy pocas personas entienden, pero que todos vamos a pagar cuando explote. Tal vez pienses que exagero. Tal vez creas que esto es solo otra teoría conspirativa de Internet. Pero déjame decirte algo. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia, llamó a los derivados armas financieras de destrucción masiva en 2003. Y tenía razón. 5 años después, estos instrumentos desencadenaron el colapso de Lehman Brothers, el rescate multimillonario de AIG, y la casi destrucción del sistema bancario global entero. ¿Y sabes qué hizo el mundo después de esa crisis? No eliminó los derivados. No los redujo. Los multiplicó por 10. Hoy, mientras vives tu vida normal, existe un mercado de 600 trillones de dólares construido sobre apuestas, sobre apuestas, sobre apuestas. Nadie sabe realmente quién le debe qué a quién. Y cuando este castillo de naipes colapse, no habrá suficiente dinero en el planeta para salvarnos. Si lo que acabas de escuchar te parece importante, entonces este vídeo es para ti. Dale like y suscríbete porque vamos a desentrañar el misterio más peligroso de las finanzas globales. Para entender por qué estamos sentados sobre una bomba de tiempo financiera, primero necesitas comprender qué son realmente los derivados. Y te lo voy a explicar de la forma más simple posible, porque esta complejidad intencional es parte del problema. Un derivado es un contrato financiero cuyo valor se deriva de un activo subyacente. Suena complicado, pero piénsalo así. Imagina que compras un seguro para la casa de tu vecino. Tú no eres dueño de esa casa. No vives ahí. Pero si la casa se quema, tú cobras el seguro. Eso es, en esencia, un derivado. Estás apostando sobre algo que ni siquiera posees. Los derivados más comunes incluyen futuros, opciones, swaps y forwards. Un contrato de futuros te permite apostar sobre el precio del petróleo, el oro o el trigo en una fecha futura, sin necesidad de comprar barriles de petróleo o sacos de trigo real. Una opción te da el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio específico. Un swap es un acuerdo para intercambiar flujos de efectivo, como cambiar un pago de interés fijo por uno variable. Y los forwards son contratos personalizados entre dos partes para comprar o vender un activo en el futuro a un precio predeterminado. En teoría, estos instrumentos tienen usos legítimos. Un agricultor podría usar un contrato de futuros para asegurar el precio del trigo antes de la cosecha, protegiéndose contra una caída de precios. Una aerolínea podría usar derivados para protegerse contra el aumento del precio del combustible. Una corporación con deuda en múltiples monedas podría usar swaps para manejar el riesgo de tipo de cambio. Hasta aquí, todo suena razonable. Pero aquí está el problema devastador. El mercado de derivados no está dominado por agricultores protegiendo el precio del trigo o aerolíneas cubriendo sus costos de combustible. Está dominado por bancos haciendo apuestas apalancadas masivas sobre tasas de interés, riesgo crediticio y movimientos de divisas, con dinero prestado. Y es aquí donde todo se vuelve peligrosamente tóxico. El valor nocional de un derivado es el valor nominal del activo subyacente. Pero el dinero real en riesgo suele ser mucho menor. Si un banco entra en un swap de tasas de interés de 100 millones de dólares, el valor nocional es de 100 millones, pero el banco podría poner solo $1 millón como garantía. Eso es un apalancamiento de 100 a 1. Si la apuesta se mueve un 1% en contra del banco, la garantía se evapora. Si se mueve un 2%, el banco debe dinero que no tiene. Ahora multiplica eso por miles de contratos en docenas de bancos, y tienes un sistema donde un pequeño movimiento del mercado puede desencadenar fallas en cascada. El verdadero problema es la complejidad. Los derivados modernos son tan complicados que incluso las personas que los crean no pueden predecir completamente cómo se comportarán bajo estrés. Los Credit Default Swaps, uno de los derivados que destrozó el sistema en 2008, se suponía que proporcionaban seguro contra impagos de bonos. En la práctica,
Se convirtieron en apuestas donde inversores que ni siquiera poseían bonos podían apostar sobre si esos bonos fracasarían. AIG, el gigante de seguros, vendió cientos de miles de millones de dólares en credit default swaps sin reservar suficiente capital para pagar si las hipotecas entraban en default. Cuando el mercado inmobiliario colapsó, AIG debía más dinero del que tenía. El gobierno de Estados Unidos tuvo que inyectar 180.000 millones de dólares para evitar que AIG colapsara y se llevara consigo a todos los grandes bancos. Pero lo que hace que los derivados sean verdaderamente aterradores es el riesgo de contraparte que se propaga como un virus. Si el banco A le debe dinero al banco B por un contrato de derivados y el banco A quiebra, el banco B no recibe su pago. Ahora el banco B no puede pagarle al banco C, y el banco C no puede pagarle al banco D. El colapso de una institución se propaga por toda la red en cuestión de horas. Eso es exactamente lo que sucedió en 2008 cuando Lehman Brothers colapsó. Lehman tenía más de 35 trillones de dólares en contratos de derivados cuando se declaró en bancarrota. Cada institución que había negociado con Lehman de repente enfrentó pérdidas que no había anticipado. Algunas de esas instituciones no pudieron absorber las pérdidas y necesitaron rescates. Otras sobrevivieron pero dejaron de comerciar con cualquiera en quien no confiaran absolutamente, congelando los mercados de crédito y convirtiendo una crisis financiera en una recesión global. La lección de 2008 debería haber sido prohibir o limitar severamente los derivados, especialmente los tipos más peligrosos como los credit default swaps desnudos, donde estás apostando sobre impagos de bonos que ni siquiera posees. En cambio, la ley Dodd-Frank creó algunos requisitos de reporte y movió algunos derivados a cámaras de compensación centrales, pero no redujo el tamaño total del mercado. Los bancos argumentaron que los derivados eran esenciales para gestionar riesgos, que proporcionaban liquidez y que eliminarlos dañaría la economía. Los reguladores les creyeron, o estaban demasiado capturados por el lobby de la industria para actuar. El resultado es que el mercado de derivados no se redujo después de 2008. Creció masivamente, de 60 trillones a más de 600 trillones hoy. Si te está gustando este análisis profundo, suscríbete ahora para no perderte contenido como este que nadie más está explicando de esta manera. Para comprender por qué 600 trillones de dólares en derivados representan una amenaza civilizatoria, necesitas entender qué sucedió en 2008 cuando el mercado era de apenas 60 trillones. La crisis no comenzó con derivados. Comenzó con hipotecas subprime, préstamos a personas que no podían pagarlos, empaquetados en valores respaldados por hipotecas y vendidos a inversores. Pero fueron los derivados los que convirtieron una burbuja inmobiliaria en una catástrofe global. Los bancos no solo mantenían hipotecas. Crearon derivados complejos basados en esas hipotecas, amplificando tanto las ganancias en el camino hacia arriba como las pérdidas en el camino hacia abajo. Lehman Brothers era el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos cuando colapsó en septiembre de 2008. En su balance, Lehman reportaba activos de 639.000 millones de dólares contra pasivos de 613.000 millones, haciéndolo aparecer solvente. Pero enterrado en las notas al pie estaba el peligro real. Lehman tenía más de 35 trillones de dólares en exposición nocional a derivados. Estos no eran activos que Lehman poseía. Eran apuestas que Lehman había hecho con contrapartes alrededor del mundo. La mayoría eran swaps de tasas de interés y derivados crediticios vinculados al mercado hipotecario. Cuando los precios de las viviendas comenzaron a caer en 2007, esos derivados comenzaron a perder valor. Las contrapartes de Lehman exigieron más garantías. Lehman no pudo proporcionarlas. Para septiembre de 2008, nadie quería negociar con Lehman porque todos asumían que el banco era insolvente. El colapso en sí fue catastrófico, pero la cascada fue peor. La quiebra de Lehman significó que cada contrato de derivados que había celebrado ahora estaba en default. Las instituciones que pensaban que estaban protegidas contra el riesgo de repente no lo estaban. Un banco europeo que había comprado protección crediticia de Lehman se encontró expuesto a miles de millones en pérdidas hipotecarias sin cobertura. Un fondo de pensiones que había celebrado un swap de tasas de interés con Lehman no pudo cobrar los pagos que se le debían. La interconexión significó que el colapso de Lehman creó instantáneamente pérdidas en cientos de otras instituciones. Algunas de esas instituciones fracasaron. Otras sobrevivieron pero dejaron de confiar en nadie más,
congelando los mercados de crédito. El colapso de AIG fue aún más revelador porque mostró cómo un solo tipo de derivado, los Credit Default Swaps, podría destruir a una compañía con $1 billón en activos. La división de productos financieros de AIG había vendido aproximadamente $500 millones en Credit Default Swaps a bancos e inversores, esencialmente asegurándolos contra pérdidas en valores respaldados por hipotecas. AIG cobró primas y asumió que el riesgo era mínimo porque los precios de las viviendas nunca habían caído a nivel nacional antes. Cuando cayeron, AIG debía decenas de miles de millones de dólares que no tenía. La calificación crediticia de la compañía fue rebajada, activando cláusulas en los derivados que requerían que AIG depositara garantías adicionales de inmediato. AIG no pudo conseguir el efectivo. La Reserva Federal intervino con un préstamo de emergencia de $85.000 millones en septiembre de 2008. No fue suficiente. Para marzo de 2009, AIG había recibido $180.000 millones en apoyo gubernamental, el mayor rescate de la historia. Pero el rescate de AIG no fue realmente un rescate de AIG. Fue un rescate encubierto de todos los grandes bancos que habían comprado Credit Default Swaps de AIG. Goldman Sachs recibió $12.9 millones. Merrill Lynch recibió $6.8 millones. Bank of America, Deutsche Bank y docenas de otros recibieron miles de millones cada uno. El gobierno canalizó dinero a través de AIG para asegurarse de que esos bancos no sufrieran pérdidas por los derivados que habían comprado. Esto reveló una verdad oscura sobre los derivados. Cuando fallan, las pérdidas no desaparecen. Se transfieren a los contribuyentes a través de rescates. Los bancos que crearon el riesgo son rescatados porque permitir que fracasen colapsaría todo el sistema. El costo total de salvar el sistema financiero en 2008 fue asombroso. El gobierno de Estados Unidos comprometió $700.000 millones a través del TARP, el Programa de Alivio de Activos en Problemas. La Reserva Federal creó $4 trillones a través de flexibilización cuantitativa. Los gobiernos y bancos centrales globales proporcionaron otros 25 trillones en préstamos, garantías y rescates. Suma todo y el compromiso total fue de aproximadamente $29 trillones, casi el doble del tamaño de la economía estadounidense en ese momento. Todo esto para evitar el colapso completo de un mercado de derivados que valía 60 trillones en valor nocional. El sistema se salvó, pero apenas. Y la lección que nadie aprendió fue que los derivados se habían vuelto demasiado grandes y demasiado complejos para que alguien los controlara. El mercado de derivados en 2008 era de aproximadamente 60 trillones de dólares en valor nocional. Hoy supera los 600 trillones, haciéndolo aproximadamente 10 veces más grande que la crisis que casi destruyó la economía global. Para poner ese número en perspectiva, el PIB global es de aproximadamente 100 trillones de dólares. El mercado de derivados es 6 veces el tamaño de toda la economía mundial. Si incluso el 5% de esos derivados falla, esos son 30 trillones de dólares en pérdidas, 3 veces el costo total de los rescates de 2008. No hay mecanismo, no hay cantidad de dinero y no hay herramienta política que pueda absorber pérdidas de esa magnitud sin colapsar el sistema financiero global. La composición del mercado de derivados lo hace aún más peligroso. La categoría más grande son los derivados de tasas de interés, que representan más de 500 trillones del total. Estas son apuestas sobre la dirección y volatilidad de las tasas de interés. Los bancos los usan para cubrir su exposición a cambios de tasas, pero también los usan para especular. Cuando las tasas de interés son estables, estos derivados parecen seguros. Pero cuando las tasas se mueven rápidamente, como lo han hecho en los últimos 3 años, el riesgo explota. La Reserva Federal aumentó las tasas de interés desde cerca de 0 en 2021 a más del 5% para 2023, el ciclo de subidas más rápido en 40 años. Cada aumento creó ganadores y perdedores en el mercado de derivados. Los perdedores acumularon pérdidas que están sentadas en los balances bancarios ahora mismo, ocultas por trucos contables que permiten a los bancos evitar marcar estas posiciones a mercado. La segunda categoría más grande son los derivados crediticios, aproximadamente 50 trillones de dólares en valor nocional. Estos incluyen Credit Default Swaps, los mismos instrumentos que destruyeron a AIG. Después de 2008, los reguladores prometieron limpiar este mercado,
pero no lo hicieron. Los bancos y fondos de cobertura todavía usan credit default swaps para apostar sobre impagos corporativos y soberanos. La diferencia ahora es que la deuda corporativa ha explotado desde 2018, creciendo de 2 trillones a más de 10 trillones de dólares solo en Estados Unidos. Gran parte de esa deuda se emitió a tasas de interés bajas que ya no existen. A medida que las empresas refinancian a tasas más altas, algunas entrarán en default. Cuando lo hagan, los credit default swaps escritos sobre su deuda activarán pagos. Si suficientes empresas entran en default simultáneamente, las instituciones que vendieron protección crediticia enfrentarán pérdidas que no pueden absorber. Ese es el escenario de AIG repitiéndose, excepto que esta vez no hay una Reserva Federal dispuesta a imprimir otros 180.000 millones de dólares para rescatar a operadores de derivados. Los derivados de divisas representan otros 100 trillones y son vulnerables a shocks de tipo de cambio. El dólar estadounidense ha sido la moneda de reserva mundial durante 80 años, pero ese dominio se está erosionando. Países como China, Rusia e India están comerciando cada vez más en sus propias monedas. Arabia Saudita está aceptando yuanes por petróleo en lugar de dólares. Si el dólar pierde su estatus de reserva o incluso se debilita significativamente, los derivados de divisas experimentarán movimientos violentos. Los bancos que asumen la estabilidad del dólar se encontrarán en el lado equivocado de apuestas de trillones de dólares. El desenredo se propagaría en cascada por cada mercado porque los movimientos de divisas afectan todo: acciones, bonos, materias primas y flujos comerciales. Pero el aspecto más insidioso de los derivados modernos es su complejidad. Después de 2008, los bancos no simplificaron sus libros de derivados. Los hicieron más complejos creando derivados de derivados. Ahora puedes comprar opciones sobre credit default swaps o swaps basados en índices de otros swaps. Este anidamiento crea apalancamiento exponencial donde un pequeño movimiento en el activo subyacente desencadena cambios masivos en el valor de la pirámide de derivados construida encima. Nadie, ni siquiera los operadores que crean estos productos, puede modelar cómo se comportarán bajo estrés extremo. Los modelos matemáticos asumen condiciones de mercado normales, liquidez continua y contrapartes que siempre pagan. En una crisis, ninguna de esas suposiciones se mantiene. Los mercados se vuelven ilíquidos, los precios saltan violentamente y las contrapartes fallan. Ahí es cuando los modelos se rompen y las pérdidas exceden cualquier cosa que los gestores de riesgo predijeron. La concentración de derivados en un pequeño número de instituciones hace que la situación sea aún más frágil. En Estados Unidos, 4 bancos poseen aproximadamente el 90% de toda la exposición a derivados: JP Morgan Chase, Citibank, Bank of America y Goldman Sachs. Solo JP Morgan tiene más de 54 trillones de dólares en exposición nocional a derivados, aproximadamente 180 veces su capital total. Esta concentración significa que si uno de estos bancos calcula mal, todo el sistema está en riesgo. No hay diversificación. Los bancos más grandes están haciendo apuestas similares porque todos están respondiendo a las mismas señales del mercado e incentivos regulatorios. Cuando todos están posicionados de la misma manera, un shock en una dirección crea pérdidas simultáneas en todo el sistema. Eso no es gestión de riesgos. Esa es fragilidad sistémica disfrazada de sofisticación. El mercado de derivados ha sobrevivido durante 15 años desde 2008 sin otro colapso catastrófico, lo que ha creado la ilusión peligrosa de que las reformas funcionaron y los riesgos están bajo control. Pero la supervivencia no es lo mismo que la estabilidad. El mercado se ha mantenido intacto porque hemos estado en un periodo históricamente inusual de bajas tasas de interés, baja volatilidad e intervención del Banco Central cada vez que los mercados mostraban estrés. Ese periodo está terminando. Los desencadenantes que causarán la próxima crisis de derivados ya están apareciendo y varios probablemente se activarán en los próximos 12 a 18 meses. El desencadenante más obvio es la volatilidad de las tasas de interés. Más de 500 trillones de dólares en derivados están vinculados a tasas de interés, y esas tasas han experimentado los cambios más violentos en 4 décadas. Desde 2008 hasta 2021, las tasas de interés permanecieron cerca de cero, creando estabilidad que permitió a los bancos tomar posiciones enormes sin preocuparse por shocks de tasas. Cuando la Reserva Federal comenzó a subir en 2022,
elevando las tasas de 0 a más del 5% en 18 meses, creó estrés inmediato. Los bancos con activos de tasa fija de larga duración se encontraron perdiendo dinero a medida que las tasas a corto plazo subían. Algo de ese dolor fue visible en las quiebras de Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic en 2023. Pero la mayor parte está oculta en posiciones de derivados que los bancos no tienen que marcar a mercado bajo las reglas contables actuales. El problema se intensifica si la Fed se ve obligada a elegir entre combatir la inflación y prevenir la recesión. Los impagos de bienes raíces comerciales representan un segundo desencadenante importante. Más de 2 trillones de dólares en hipotecas comerciales deben refinanciarse en los próximos 24 meses a tasas de interés 3 veces más altas que cuando se financiaron originalmente las propiedades. Muchos propietarios entrarán en default porque las propiedades no pueden soportar el nuevo servicio de deuda. Esos impagos activarán derivados crediticios, específicamente credit default swaps escritos sobre valores respaldados por hipotecas comerciales. Las instituciones que vendieron protección sobre estos valores deberán dinero que no esperaban pagar. El tamaño del mercado de valores respaldados por hipotecas comerciales es de aproximadamente $600,000 millones, lo suficientemente grande como para que si las tasas de default se disparan, los pagos de derivados podrían alcanzar decenas de miles de millones. El estrés bancario europeo representa un tercer desencadenante que ya está mostrando grietas. Credit Suisse se colapsó en marzo de 2023 y fue absorbido por UBS en una fusión forzada por el gobierno. Deutsche Bank enfrentó un aumento en los credit default swaps en el mismo periodo cuando los inversores se preocuparon por su solvencia. Ambas instituciones son tenedoras masivas de derivados, con Deutsche Bank solo con más de 40 trillones de dólares en exposición nocional. Si un gran banco europeo falla, desencadenará pérdidas en bancos estadounidenses que tienen exposición a derivados con él. La interconexión a través de derivados es global. Una quiebra bancaria en Frankfurt impacta directamente el balance de JP Morgan en Nueva York a través de los contratos de derivados que los vinculan. Las crisis de deuda soberana en economías importantes representan quizás el desencadenante más peligroso porque combinan riesgo crediticio, riesgo de divisas y riesgo de tasas de interés simultáneamente. Japón tiene una deuda gubernamental que excede el 260% del PIB, la más alta en el mundo desarrollado. Japón ha mantenido las tasas cerca de cero durante décadas, pero la inflación y las presiones de tasas globales están haciendo eso insustentable. Si Japón se ve obligado a aumentar las tasas o si los inversores pierden confianza en los bonos japoneses, el yen podría colapsar y los bonos del gobierno japonés podrían entrar en default. La exposición a derivados de bonos del gobierno japonés a nivel mundial es enorme. Una crisis de deuda japonesa desencadenaría pérdidas en todos los grandes bancos del mundo. China enfrenta dinámicas similares con deuda de gobiernos locales que excede los 13 trillones de dólares, gran parte oculta en vehículos fuera de balance. El sector inmobiliario chino, que representa aproximadamente el 30% de la economía de China, está colapsando. Los principales desarrolladores como Evergrande y Country Garden han entrado en default en cientos de miles de millones de deuda. A medida que esas pérdidas se propagan por el sistema financiero chino, los bancos y compañías de seguros que vendieron derivados crediticios sobre deuda china enfrentarán pagos. Las instituciones estadounidenses y europeas tienen exposición a China a través de contratos de derivados, lo que significa que una crisis financiera china impacta directamente a los bancos occidentales. El desencadenante final es geopolítico. Cualquier conflicto importante que interrumpa el comercio global, los suministros de energía o los mercados de divisas. Una guerra entre China y Taiwán cerraría la producción de semiconductores, interrumpiendo toda la economía global. Una escalada de la guerra en Ucrania podría crear shocks energéticos que quiebren industrias europeas. Un conflicto en Medio Oriente podría enviar los precios del petróleo a $200 por barril, creando inflación que obligue a los bancos centrales a tomar decisiones imposibles. Cada uno de estos escenarios crea movimientos violentos del mercado que destruyen posiciones de derivados basadas en la estabilidad. Y debido a que los derivados crean apalancamiento, pequeños movimientos en los mercados subyacentes crean grandes pérdidas en los libros de derivados. El aspecto más aterrador del mercado de derivados de $600 trillones es que cuando falle,
No hay un rescate lo suficientemente grande para detener la cascada. En 2008, los gobiernos y bancos centrales comprometieron aproximadamente 29 trillones de dólares globalmente para prevenir el colapso. Eso fue aproximadamente igual al 40% del PIB global en ese momento. Requirió que todos los gobiernos importantes se coordinaran, que todos los bancos centrales imprimieran dinero simultáneamente y que todos los sistemas políticos aceptaran medidas que habrían sido impensables años antes. Funcionó, apenas, y causó una década de debilidad económica, deudas gubernamentales explosivas y los trastornos políticos que todavía estamos experimentando. El mercado de derivados hoy es de 600 trillones de dólares en valor nocional. Si el 10% de eso sale mal, esos son 60 trillones de dólares en pérdidas. Más del doble de lo que se requirió para detener la crisis de 2008 y más de la mitad del PIB global total. Los gobiernos no tienen 60 trillones. Ya están ahogándose en deuda por el gasto de COVID, rescates anteriores y presiones demográficas. La deuda del gobierno estadounidense es de 36 trillones de dólares. Los gobiernos europeos están igualmente apalancados. Japón está más allá de la esperanza con deuda al 260% del PIB. China afirma una deuda oficial más baja, pero tiene obligaciones ocultas masivas. Ninguno de estos gobiernos puede pedir prestados otros 10 o 20 trillones para rescatar a operadores de derivados. Los mercados de bonos colapsarían por la oferta de nueva deuda. Los bancos centrales teóricamente podrían imprimir el dinero a través de flexibilización cuantitativa, pero eso viene con consecuencias severas. El balance de la Reserva Federal se expandió de 800.000 millones antes de 2008 a 9 trillones en su pico durante COVID. Esa impresión de dinero contribuyó directamente al pico de inflación de 2021 a 2023, el peor en 40 años. Si la Fed intentara imprimir otros 20 trillones para rescatar pérdidas de derivados, la inflación sería catastrófica. El dólar perdería un valor significativo. Los bienes importados se volverían inasequibles. Los salarios reales colapsarían. El malestar social seguiría. En algún momento, imprimir dinero para salvar el sistema financiero destruye la moneda. Y una crisis monetaria es peor que una crisis financiera porque afecta a todos, no solo a los inversores. La voluntad política para otro rescate tampoco existe. En 2008, el público estaba sorprendido pero obediente. El gobierno les dijo que los bancos tenían que ser salvados o toda la economía colapsaría, y la mayoría de la gente lo aceptó aunque lo odiara. Esa aceptación se ha ido. Los últimos 15 años mostraron que los rescates salvaron a los bancos pero no ayudaron a la gente común. Los salarios se estancaron. La vivienda se volvió inasequible. La desigualdad de riqueza explotó. La próxima crisis llegará en un momento en que la confianza en las instituciones es más baja, la polarización política es más alta y los movimientos populistas tanto de izquierda como de derecha exigen que los ricos paguen por sus propios fracasos. Si los gobiernos intentan rescatar a los bancos nuevamente, enfrentarán resistencia que podría escalar a disturbios ingobernables. La doctrina de demasiado grande para quebrar que justificó los rescates de 2008 se ha transformado en demasiado grande para salvar. Los bancos ahora son más grandes, más apalancados y más interconectados de lo que eran en 2008. Sus libros de derivados son 10 veces más grandes. Sus balances son más complejos. Su alcance global significa que un fracaso en cualquier lugar se propaga a todas partes. Y los recursos disponibles para salvarlos, la capacidad de endeudamiento del gobierno, la credibilidad del Banco Central, la voluntad política, todos están disminuidos respecto a hace 15 años. El sistema ha crecido más allá de la capacidad de cualquier institución o gobierno para rescatarlo. También hay un problema matemático con el rescate de derivados que no existía con los activos bancarios tradicionales. Cuando un banco tiene hipotecas malas, el gobierno puede comprarlas, tomar la pérdida y eventualmente recuperar algo de valor cuando el mercado inmobiliario se estabilice. Es costoso, pero comprensible. Los derivados no son activos. Son contratos entre partes. Cuando un derivado falla, un lado pierde y el otro lado gana. Si el gobierno rescata al perdedor, está transfiriendo riqueza al ganador sin ningún propósito productivo. No hay ningún activo subyacente del cual eventualmente recuperar valor. Es pura especulación,
Y rescatar a especuladores con dinero de los contribuyentes no tiene sentido económico ni político. Además, la opacidad del mercado de derivados hace imposible incluso determinar quién debería ser rescatado. Cuando Lehman fracasó, tomó meses desenredar el libro de derivados y averiguar quién le debía qué a quién. En una crisis sistémica donde múltiples instituciones fallan simultáneamente, la maraña de contratos compensatorios, negociaciones bilaterales y acuerdos de compensación complejos tomaría años resolver. Para cuando alguien descubriera las verdaderas pérdidas, la economía real habría estado en depresión durante años. No puedes rescatar un sistema que ni siquiera puedes entender. La única respuesta política racional sería dejar que las pérdidas caigan donde puedan, permitir que las instituciones insolventes fracasen y lidiar directamente con las consecuencias económicas en lugar de intentar apuntalar un sistema que se ha vuelto fundamentalmente insostenible. Eso significaría quiebras bancarias, pérdidas de fondos de pensiones, desempleo generalizado y una recesión o depresión severa que duraría años. Sería catastrófico. Pero intentar rescatar 600 trillones en derivados sería aún peor porque agregaría colapso monetario e hiperinflación a la lista de desastres sin resolver realmente el problema subyacente. Así que aquí estamos, sentados sobre un mercado de derivados de 600 trillones de dólares, que es 10 veces más grande que el que casi destruyó la civilización en 2008, mantenido principalmente por 4 bancos cuyo fracaso terminaría el sistema financiero moderno. Enfrentando múltiples desencadenantes que probablemente se activarán en los próximos 12 a 18 meses, sin capacidad para rescatarlos si sale mal. Warren Buffett llamó a los derivados armas financieras de destrucción masiva en 2003 y ha sido probado correcto una y otra vez. La respuesta no ha sido desarmar las armas. Ha sido construir unas más grandes. La crisis viene. Podría comenzar con volatilidad de tasas de interés mientras la Fed vacila entre combatir la inflación y prevenir la recesión. Podría comenzar con impagos de bienes raíces comerciales en cascada a través de derivados crediticios. Podría comenzar con una quiebra bancaria europea, una crisis de deuda japonesa o un colapso inmobiliario chino. El desencadenante específico casi no importa porque el sistema es tan frágil que cualquier shock significativo lo hará explotar. Cuando un gran banco no pueda cumplir con sus obligaciones de derivados, comienza la cascada. Las contrapartes descubren que sus coberturas no funcionan. Las llamadas de margen fuerzan más ventas. Las cámaras de compensación centrales enfrentan pérdidas que amenazan su solvencia. En cuestión de horas o días, cada institución financiera importante en el mundo enfrenta pérdidas que no puede absorber. El gobierno anunciará medidas de emergencia. La Reserva Federal creará facilidades de préstamo. Los bancos centrales coordinarán. Los políticos harán discursos sobre proteger el sistema. Nada de eso funcionará porque el problema es demasiado grande. No puedes rescatar pérdidas que exceden la mitad del PIB global. No puedes imprimir suficiente dinero sin destruir la moneda. No puedes negociar suficiente condonación de deuda para hacer solventes a los bancos insolventes nuevamente. Las matemáticas simplemente no funcionan. Lo que viene después de que explote el mercado de derivados es incognoscible porque nunca hemos visto una crisis financiera a esta escala. La Gran Depresión fue devastadora, pero se desarrolló durante años, dando a la gente tiempo para ajustarse. Una cascada de derivados se desarrollaría en días o semanas, moviéndose más rápido de lo que las respuestas políticas podrían seguir. Las cuentas bancarias se congelarían mientras las instituciones entran en administración judicial. Las tarjetas de crédito dejarían de funcionar. Los fondos de pensiones mostrarían pérdidas tan grandes que la jubilación se volvería imposible para millones. La interrupción económica crearía caos social a medida que las cadenas de suministro se rompieran y el desempleo se disparara a niveles no vistos desde la década de 1930. Esto no es especulación ni profecía del fin del mundo. Esto es reconocimiento de patrones y matemáticas básicas. Un mercado que valía 60 trillones destruyó la economía en 2008 a pesar de los rescates masivos. Ese mercado ahora es de 600 trillones. Y la capacidad de rescate se ha ido. Los desencadenantes están apareciendo ahora. La cascada es inevitable. Las únicas preguntas son el momento y la magnitud. Y la respuesta es probablemente más pronto y más grande de lo que casi nadie espera. Porque cada vez que se ha creado un arma financiera de destrucción masiva,
Eventualmente se detona. Los derivados no son diferentes. La historia se está repitiendo, pero esta vez el final será mucho peor. Si este análisis te pareció valioso, dale like, suscríbete y comparte este video. La mayoría de la gente no tiene idea de lo que se avecina, y cuanta más gente lo entienda, mejor preparados estaremos para lo inevitable. Nos vemos en el próximo video.